Metaversum presenta Entre Amigos. Buenos días, querida audiencia. Dina Serrano les saluda. Buenos días, queridos amigos de Entre Amigos, valga la redundancia. Nuevamente tengo el gusto, el agrado y el placer de presentar nuestro programa esperado durante toda la semana, Salud, Belleza y Bienestar, transmitido todos los viernes en este horario. El bienestar es salud. El entorno que nos rodea puede influir en nosotros de manera positiva o negativa. El influjo que ejerce la energía dentro de nuestro hogar o de nuestro espacio laboral define nuestra forma de vivir y de sentirnos. Un ambiente sano y libre de energía negativa nos hace personas felices, relajadas y equilibradas. Somos energía y debemos mantenerla sana y positiva para nosotros, para la gente que nos rodea y para el ambiente donde nosotros nos desenvolvemos. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante e interesante con Facia Ulloa, el mundo del Feng Shui y sus beneficios. Hoy conoceremos este tema que es un temazo en realidad. Facia es riobambeña, estudió comunicación social en la Universidad Central del Ecuador. Siempre estuvo presente su pasión por el Feng Shui, que lo conoció por primera vez en Nueva York cuando aún era muy joven. Con su autodeterminación y el apoyo de su familia, comenzó a estudiar esta técnica de manera autodidacta. Adquirió una certificación por la Escuela Hispanoamericana de Feng Shui, obtuvo una mención de honor en la Escuela Madrileña de Diseño de Interior, es máster en Psicología y Gestión Familiar por la Universidad de Valencia. Posee una certificación como Master Coach de la International Coaching Mastery Academy y una como Master Practitioner Feng Shui en la Escuela de Malasia de Lilian To. Siempre fue pionera en el manejo de esta técnica dentro del Ecuador. Actualmente es una reconocida conferencista y da charlas. Facia piensa que no hay nada más importante que una adecuada conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, mi querida Facia, acá a Catalunya Zona Radio. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Bueno, feliz. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme invitado y querer entender un poco más de qué se trata esta filosofía de vida. Un saludo afectuoso y fraterno a donde esta radio y el sonido llegue. Para mí es muy importante que mientras más personas conozcan esta filosofía de vida, puedan enmarcarse mejor en cómo generar beneficio y armonía en su vida, en sus espacios y sobre todo en lo personal. Y bueno, para empezar, ¿no? Y para que la gente, nuestra audiencia y nosotros mismos sepamos de lo que se trata el Feng Shui en sí, porque siempre escuchamos del Feng Shui, pero no sabemos en realidad lo que se trata y sus beneficios, ¿no? ¿Qué es el Feng Shui? ¿Y cómo funciona? ¿Y de qué se trata esta técnica milenaria china, no? Sí. Efectivamente es una técnica oriental que data de casi 5.000 años. Una filosofía de vida que vino a Occidente a través de la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses son los que traen primero este concepto de vida, pero el Feng Shui primero es importante entender, no se enmarca dentro de ningún concepto religioso, no es magia, no es clarividencia, nadie adivina absolutamente nada. Es una filosofía que te llega primero a identificar quién eres tú a través de tu fecha de nacimiento, no es horóscopo. Estamos asignados desde que nacemos con 4 pilares de nacimiento que se determina a través de la hora, el día, el mes y el año. Eso define qué animales te representan, está relacionado con la astrología oriental, es decir, saber qué ramas terrenales, las ramas se refieren a los animales que te representan por hora, día, mes. Eso te genera una característica propia, individual, o sea, no puedes masificar la información, no porque una persona haya nacido en 1969 todos son así, no, porque debes entender la particularidad, se nació en un país diferente, en una ciudad diferente, de padres diferentes, en sitios diferentes. Eso conlleva que cada ser humano tiene una identidad propia. Por cierto, esta es una filosofía que ha trascendido a niveles muy altos empresariales. Por ejemplo, Bill Gates es uno de los que aplica el Feng Shui al 100%. Él entiende que siendo una cabra de madera número 9, su mayor potencial está en la estrella. Todos tenemos un código numérico desde que nacemos. Eso nos da esa particularidad de ubicarnos geográficamente. Por eso es que nosotros manejamos, por ejemplo, el Luopa, que es una brújula que contempla las 24 montañas. Bueno, es todo un análisis, ¿no es cierto? Pero es importante entender
¿Qué animal te representa desde que naces? Entonces, por ejemplo, el día, el pilar del día, te marca mucho cómo eres tú, tu carácter, tu temperamento. Pero naces en un año determinado que engloba la hora, el día y el mes. Eso va a representar cómo, por ejemplo, tú tienes que accionar en un año en que puede ser beneficioso y un año que no puede ser beneficioso. ¿Cómo se determina? A través de tu identidad, es decir, saber qué animales te representan por el año, por el día, por el mes y por la hora. Y eso refleja que hay años en que podemos invertir, negociar, comprar, vender, adquirir, casarnos, divorciarnos, tener hijos. O sea, eso te enmarca. Que si todos entenderíamos esta filosofía de vida, bueno, seríamos sabios para tomar decisiones en la vida. Y el Feng Shui no es una moda, no. Es una filosofía que enmarcada dentro de principios y fundamentos claros y precisos, tú puedes llevar una vida muy armónica. Porque como tú dijiste, todos somos energía. Estamos inmersos dentro de un universo cargado de energía. Entonces, cada uno tiene una particularidad. ¿Por qué tú, por ejemplo, puedes encajar cuando llegas a un lugar, por ejemplo? Dices, qué bello lugar, qué maravilla. Llegas a otro lugar, dice Dios, no soporto, sales corriendo. Eso está reflejando un tipo de energía. O sea, siente uno, ¿no? Se siente, lógico. Entonces, ¿por qué elegimos, por ejemplo, los colores, las formas, las texturas? Cada uno nos ubicamos de acuerdo a lo que sentimos. Acabamos de comenzar el año del dragón de madera número 3. ¿Qué incidencia va a tener en cada ser humano, considerando que estamos cambiando de periodo? Independientemente de tu credo, de tu religión, de tu dogma, no interesa. Todos estamos inmersos en este universo y todos vamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Si este momento tú no estás preparada a tener un cambio, un nivel de conciencia diferente, te quedarás atada 20 años a una mediocridad donde no vas a salir. Entonces el dragón, la simbología del dragón, ustedes pueden ver, acaban de festejar, mañana será el último día de festejo en la China, dieron la bienvenida a uno de los animales más interesantes, digamos así, por la capacidad que tiene dentro de esa filosofía. Para nosotros los occidentales es como el dragón no bien visto, ¿no es cierto? Está más en la parte oscura, lo negativo. En cambio, dentro del Feng Shui y dentro de la filosofía oriental, él viene cargado, primero nos trae un cambio, nos trae mucho poder de decidir en las cosas. Con el dragón no tienes medias tintas, lo tomas o lo dejas. Es claro o oscuro. Entonces, entender esta filosofía de vida a través de esta cosmovisión es entender, por ejemplo, cómo manejarte tú individualmente en relación a tus acciones. Pero todos debemos ser conscientes que a partir del año 2020, donde vino la rata y nos trajo la famosa pandemia, por cierto, todos los años de la rata siempre tenemos pandemia, ¿ok? Exacto, eso justo, me parece muy curioso lo que acabas de decir, mi querida Facia. Es decir, que cuando viene este animalito, bueno, porque al final es un animal, ¿no? Este animalito nos trae desgracias, o sea, sí, determina cuando la llegada de la rata, sí, a ver, determina algo que va a pasar en el futuro. Lo interesante es entender que un principio fundamental del Feng Shui, la base fundamental del Feng Shui es entender el ciclo de 5 elementos que existen en la naturaleza: el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Esa cosmovisión, esa dinámica, también los seres humanos venimos con esa carga. Entonces, cuando viene el elemento metal, está asignado a las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, llegó la rata de metal y fue una rata metal. Entonces, recuerdo un año antes, tuve la invitación en una radio y yo les decía, porque todo está manejado dentro de un concepto matemático, o sea, nada es aislado. Tú no puedes decir que 5 más 5 es 11. No, o sea, no puedes oponerte a una técnica precisa como son las matemáticas. Entonces, cada año viene una estrella numérica, así se llama, la estrella Qua. Entonces, este año estamos repletos con la estrella 3, vamos a entender qué sucede. Pero, ¿qué pasó en el año 2020, donde la estrella 2 se marcó el año 2016 con el cerdo? Entonces, el cerdo y la rata son animales de tierra, se arrastran. El cerdo vive en su chiquero y come lo mismo y entonces el 16 de diciembre yo anticipaba un año antes
y les decía, si la estrella 2 está centrada, el 16 de diciembre era una fecha muy especial, donde se unía la rata y el cerdo, y como, disculpen la palabra, pero se revolcaban y nos traían pandemia, y yo les decía, va a venir una pandemia mucho más fuerte que el SIDA, y fíjense lo que sucedió. Pero lo interesante de esto es cómo cada año nosotros podemos aprender de esta manera, de esta filosofía de vida, a saber cómo enmarcarnos. Tuvimos el mayor aprendizaje, el que no elevó su nivel de conciencia en el año 2020, muy difícil lo va a hacer. Perdón, difícil. ahí que te corte un ratito, porque no puedo dejar pasar estos mensajes tan bonitos. Mira, me escriben ahora justamente Verónica Espinosa Boada, Fascia es un amor de ser humano, y Meche Tinajero dice, qué sabiduría. Solamente quería interrumpirte para Muchísimas eso. gracias. Y bueno, justamente ahora que aprovecho la interrupción, quería decirte que la filosofía china, basada justamente en el Feng Shui, habla sobre el viento y el agua, ¿no? Que es justamente el fluir. El fluir y dejar que pasen las cosas. Son dos energías que engloban esta misticidad tan bella del yin y el yang, ¿no es cierto? El viento y el agua es la semántica, digamos, el concepto, el significado profundo. Entonces, el viento todo lo que lleva y el agua todo lo que trae, pero en conjunto es el beneficio de dejar fluir la vida en una cosmovisión de energía, de armonía y equilibrio. Y ahora retomando lo que estabas diciendo, ¿tú sabías que iba a venir una pandemia o sabías que iba a venir algo al mundo, algo malo para el mundo? No. O sea, yo no puedo, o sea, no, cuidado, porque cuando me invitan a una radio, a un medio de comunicación, lo primero que digo es, no me hablen de que yo hago ¿cómo se llama? Predicciones. Yo no hago predicciones porque yo no adivino. No, pero todo está enmarcado dentro de cálculos matemáticos y tú puedes ver, por ejemplo. Entonces, si la estrella 2 estaba centrada, la estrella 2 catalogada como la estrella de la enfermedad. Entonces, cuando está en el centro una estrella, tú ya puedes, en combinación con otras estrellas numéricas, determinar qué puede suceder. Entonces, por ejemplo, la estrella 2 de este año va a quedar en la zona sureste, que es la zona financiera. Es que bueno, el Feng Shui es tan amplio. Claro, por supuesto. Que te digo, nos pasaríamos... Y juega muchísimos elementos, ¿no? Dentro del Feng Shui, los animales, los elementos. Los animales, la fecha el número cuá. Entonces es chévere entender, ¿no? Si eres, por ejemplo, un gallo de tierra número 2. El que me tocó a mí, ¿no? El año que acabas de pasar fue tu año de mayor enfrentamiento a situaciones que tú no lo planificaste. Entonces, si no sabes cómo manejar, te puedes amargar el año. Es igual en este año. Por ejemplo, ¿a quiénes beneficia el dragón? Porque cada animal tiene animales geniales, tienen animales amigos, confidentes, pero también tiene animales que chocan. Entonces, el dragón, ¿a quién adora? Adora, la trilogía que forman es la rata y el mono. Ellos serán los más beneficiados en este año. Entonces, años que no han podido invertir, comprar, vender, adquirir, bueno, van a tener la posibilidad de hacerlo. Pero quien está exento de hacer movimientos, sobre todo financieros, es el perro. Entonces, tenemos perros de fuego, de tierra, de metal, de agua, de madera. Ya depende del año. Entonces, el dragón, ¿a quién estima también sobremanera? Es a la serpiente y al gallo. Entonces el gallo vino a menos, estuvo desplumado, como yo dije, le quitó hasta la última pluma del conejo. Entonces, ¿qué viene a hacer? A recuperar su energía, a recuperar su manera de ser, de ver las cosas, ¿no es cierto? El gallo es muy elegante, muy sofisticado, el gallo es inteligente, autosuficiente, independiente, a veces no cuenta con nadie más que consigo mismo para tener la vida que tiene. Entonces, no puede culpar a nadie de sus errores o de sus aciertos. Perfecto, muy bien. O sea, yo soy el gallo y creo que sí, algo así también me describo. Bueno, bienvenida, mi estimada amiga. Muchísimas gracias por estar en Cataluña Radio. Cuando yo voy por Quito, veo que hay algunos almacenes de chinos que tienen una numerología. Y a veces me extraño, digo, bueno, ¿y por qué 2008 o inclusive hay algunos placas de vehículos, digamos, que prefieren la situación? ¿A qué se debe eso? Se debe a que cada persona, de acuerdo a su fecha de nacimiento, tiene un código de nacimiento. Entonces tenemos el código del 1 al 9. Entonces,
En Estados Unidos también hay algunos empresarios que eligen, por ejemplo, tener la placa 999 o eligen tener la combinación en placas. Perdón un ratito que te interrumpa, mi querida Facia, que creo que se apagó el micrófono. Ya te van a chequear. ¿Sí? ¿Ahí? Entonces, ¿Sí se le escucha bien ahí? ¿No? vamos a... Bueno. Ahí sí se me escucha. Muy bien. Entonces explicaba, y la numerología tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Hablamos, por ejemplo, de códigos sagrados, de geometría sagrada. ¿Por qué es importante entender el número personal y en base a ese número yo puedo escoger la placa de mi carro? ¿Ya? Entonces, es correcto porque yo hago una operación clave y escojo la clave. Por ejemplo, si yo sé que soy un gallo de tierra número 2, entonces yo voy a escoger, por ejemplo, la placa 268, que va a ser una placa súper beneficiosa. Yo pagaría por esa placa. Hay un candidato a la presidencia de Estados Unidos que él paga en Nueva York, paga la placa de su carro que sea siempre 999, porque él es un perro de fuego número 9. En la China es igual. En Oriente pagan mucho las placas, se fijan mucho en las placas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos rehúsan que el número 4 esté al final de una placa, porque puede producir más choques, más accidentes. Ellos eligen el color de auto, ¿no es cierto? Porque se basa también en este flujo de los 5 elementos. Entonces, cada elemento está asociado a un color, a una forma, a una textura. A un número. Y a un número, porque es importante entender que todos fluimos en energía. Entonces, si el fuego está relacionado con el rojo, ¿ok? Y yo escojo un carro rojo, estaría más propensa a tener accidentes. ¿Por qué crees que en Estados Unidos, por tener un carro rojo, pagas doble en el seguro? Porque son los carros que más pueden accidentarse. Eso significa que estamos hablando de que China prácticamente va camino a ser la primera potencia mundial. Es obra de la práctica esta del Feng Shui, me imagino. Considero que sí. Ahora, el Feng Shui en inicios de hace casi 5.000 años, el Feng Shui era considerado un secreto de Estado. Solo las dinastías aplicaban el Feng Shui como un proceso de dominio al pueblo. El pueblo no conocía. Viene a ser considerado a través de un monje tibetano. Él considera, a través de sus visiones, es hermoso entender cómo se desarrolla el Feng Shui. Entonces él considera que el pueblo debe compartir esto, pero ustedes pueden ver tantos miles de chinos que hay, casi no conocen el Feng Shui. Sigue siendo elitista en la China. Yo he estado en la China, he estado con monjes de la China, y entonces ahí no es que el común conoce el Feng Shui, pero la clase estricta de poder lo aplica el Feng Shui. De hecho, el Feng Shui fue aplicado en inicios como estrategia de guerra, ¿ya? Entonces, entender quién era mi enemigo, a qué hora estaba más indefenso. Por eso es importante entender las horas, los días, los meses están asignados a un animal. Entonces, este momento yo estoy sentada en el año del dragón de madera, en el día de la serpiente, en el mes del tigre, en la hora también de la serpiente. Y eso conlleva a que si nosotros entenderíamos esta dinámica de energía, no nos equivocaríamos tanto en la vida. Por ejemplo, nos casaríamos con la persona adecuada, no padeceríamos tanto en las relaciones, escogeríamos el socio adecuado para que el socio no me robe la empresa, escogeríamos el sitio adecuado para instalar un negocio, una empresa, para vivir. La vivienda marca el beneficio de tener en la vida o de darse el lujo de perder. Entonces, dentro de esta parte, la numerología tiene tanto poder. ¿Por qué se evita el número 4? Los chinos no construyen el número 4, el cuarto piso, porque en el Feng Shui significa muerte. Y ellos se saltan del tercero al quinto piso. Entonces, cuando tu piso, o vives en un piso número 4, y tú tienes la numerología 4, tienes que aprender a cerrar. Lo bello del Feng Shui es entender cuál es la solución para no debilitarnos. Es decir, que ellos construyen
de todas maneras el cuarto piso, pero no lo nominan, no lo nominan como... Los americanos lo construyen. Lo dicen del 3, piso. se salta al quinto, pero de todas maneras va a ser siempre el cuarto. No, porque estás enumerando, es como tu nombre. Ujú. El nombre, el número y la energía es un mantra. ¿Qué es lo más propio de un ser humano? ¿Qué es lo único propio? ¿Qué te llevas cuando te vas? ¿Tu nombre? No te llevas una fortuna, no te llevas No, el nada, dinero, sí. no te llevas el carro. No. Te llevas tu buen nombre. Entonces, ¿por qué el nombre debe ser particular? No puedes tú tener el nombre de tu abuela, porque el linaje femenino te va a marcar que a lo mejor si la abuela o la bisabuela no pagó una deuda kármica, tendrás que pagar tú porque llevas su nombre. Entonces, ¿por qué no entender que la energía fluye a todo nivel, desde el nombre? Los niños que van a nacer este año, no sabes el poder que tienen, serán los futuros presidentes de las naciones. Son dragones de madera número 3, de un poder impresionante. Entonces, solo ponte a pensar la energía que ya viene con esa criatura. Es un elemento de madera. Y el elemento madera está relacionado con la inteligencia, con la brillantez, con el avance, con el descubrimiento. Es un elemento expansivo, la madera, pero en consistencia muy fuerte, la madera es dura. Y le puede volver a la persona inflexible, intolerante, fuerte de carácter, impositivo, absorbente. Pero si sabes manejar a través, por ejemplo, de los colores. Yo, un niño de dragón, de hecho yo hago mapas para a niños antes de que nazcan, para determinar cuál va a ser el nombre, cuáles serán los colores, cómo tendrá que ser la sincronía de color hasta los 7 años, donde se marca el desarrollo de su inteligencia. Entonces, te das cuenta lo importante que es elegir el nombre correcto para una persona. Ponte a pensar el nombre de Soledad. ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te conlleva la soledad? De pronto conlleva, digamos, a una tristeza interna o algo así. Correcto. Si ya, se llama María Soledad, ¿tú crees que esa persona, por más compañía que tenga, va a estar en compañía? No, va a marcar cierta soledad interna. Perfecto. Definitivamente, y ahora que comenzamos a hablar con los nombres, se puso ya más interesante esto, pero para eso primero nos vamos a una pausa comercial. Claro. Totalmente fantástica, definitivamente, la entrevista de Pasia Ulloa. Oiga, qué cosas más interesantes que estamos aprendiendo aquí. Mi nombre es Patricio, me han dicho que eso viene de los patricios romanos, algo así, pero yo no lo sabía. Exacto. Entonces eso, por ejemplo, si un ancestro suyo no tuvo su nombre y usted es el único que lleva Patricio, entonces tiene una gran responsabilidad y un desarrollo individual de un carácter fuerte, muy inteligente, racional hasta cierto punto, pero también depende en la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, algo que no sería correcto es que a usted le llamen patito, porque usted no es un patito. Pero a mí, yo me imagino lo siguiente, bueno, yo no soy novelero, pero veo muchísimas personas que ven novelas, ¿no? Y entonces ven la novela de Cassandra y todo el mundo se llama Cassandra, correcto, es decir. Ven la novela de Joana y todos le ponen Joana. Exacto. Es decir, están cometiendo un grave error. Totalmente. Por ejemplo, Diana de Gales, ¿no es cierto? Fue un símbolo de mujer, en un momento dado, de una mujer sumisa que perdió su identidad. Entonces póngase a pensar quienes se llaman Dianas Carolinas. Entonces, del momento que quieren comprometerse, van a rehusar al compromiso. ¿Por qué? Porque ya indirectamente llevan algo de ella a través de su nombre y nadie se parece a nadie. O sea que el Feng Shui es, o sea, todo tiene que ver con el color, con el número, colores, con la formas, numerología, texturas. colores, Por ejemplo, por me la gustaría forma, que el me mes de des tu fecha. nacimiento. El 18 de noviembre ¿De de qué año? 1986. ¿Cómo te llamas? Maribel Castro. ¿Ves? Ujú. Entonces tú eres un tigre de fuego número 1, ¿ya? Eres una mujer, Tigresa. eres una tigresa. Solo La tigresa del oriente. solo visualiza a un tigre. Pero si yo te veo a ti, no tienes la característica de tigre. Eres inteligente, genial, pero no tienes la imposición que tiene la tigresa, ¿ya? Porque tienes una estrella que es la estrella 1, eres agua. Entonces a lo mejor tu mapa Basí, que es el mapa del estudio que yo realizo por los 4 pilares,
A lo mejor tú tienes un ascendente, naciste en una hora, por ejemplo, a lo mejor naciste a las 5 horas 15 minutos en la hora del conejo. Entonces el conejo será más relevante para ti, eres buena gente, más beneficio vas a prestar a la gente de afuera que a tu propia gente, te enojas con facilidad, eres resentida, hay que saber manejar con cubiertos, entonces ya sabemos. Entonces para ti, por ejemplo, para los tigres, el dragón no va a aportar a tu beneficio, es decir, como que este rato vas a estar sola en tu transitar, pero tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer? Con tu nivel de conciencia, para ustedes las tigresas se les hace muy difícil las relaciones de pareja, es como, ¿por qué? Porque se vuelven como exigentes, demasiado exigentes, ya la perfección no existe, entendamos, eso sí es verdad, estamos porque en un mundo Tiene imperfecto. pareja, pero es muy exigente. Muy Exacto, exigente, sí, soy exacto, exigente. okay. Bueno, esto del Feng Shui para mí es algo nuevo. Se podría decir que muchas personas sí lo toman como algo de moda, pero no es así. Sin embargo, ¿qué tan importante es acudir a donde un profesional para que nos guíe? Porque muchas veces nosotros no tenemos la claridad de qué hacer Así es. o por qué estamos aquí. Entonces, qué importante es tener un experto o una experta en este tema para que nos guíe y nos indique si estamos de alguna manera tomando las decisiones correctas. Correcto. Tengo la satisfacción ya 30 años en esto, para mí es haber trascendido a una vida diferente y la mayor satisfacción haber cambiado vidas, ¿ya? Entonces llegan mucho a mí y a mi hija que también maneja lo mismo, para antes de comprar una casa. Entonces, claro, antes de comprar una casa nosotros hacemos el análisis de plano, utilizamos lo que se llama muchísimo, esta es una herramienta de trabajo, es una brújula. Es una brújula que te determina que si tú eres número 1, por favor no vayas a vivir en el suroeste porque esa es tu pérdida total. Pero ¿cómo Ahora, saber qué número te determina como sí. persona? Del 1 al 9, ¿no? Sí, ¿cómo saber bueno, eso? ya por los cálculos, o sea, ya. Eso no está. se puede decir a simple vista por la fecha de nacimiento, ni nada, O sino sea, que hay... bueno, tú me dices tu fecha y yo te digo tu número, tu elemento, qué Claro. significa, entonces, pero ya son los años de experiencia Claro también, que ¿no es sí. cierto? Pero el tener el número 1, en este momento, por ejemplo, te lleva a, en este año, por ejemplo, dice, vas a conocer gente, vas a estar a lo mejor enrolada con gente de poder y tienes que saber qué decisiones vas a tomar, ¿no es cierto? No es un año para contrariar al dragón. El dragón es conocido como el guardián del cielo, el tigre es conocido como el guardián de la tierra. Entre dos guardianes solo hay respeto, pero no hay apoyo. Entonces, como que tú, en tu transitar en este año, que terminará el 28 de enero del año 2025, estás sola. ¿Y qué tienes que hacer? Entender cómo manejarte. ¿Ok? Entonces, tan interesante lo que tú dices. Yo te digo, tenemos la satisfacción de que acuden madres que están en gestación para analizar antes del nombre de la criatura, saber qué colores le va a beneficiar en su dormitorio, qué tipo de cuna debe tener, o sea, es que es impresionante cómo... Es todo. Sí, exacto, es todo. y mira, muchas veces nosotros decimos que las cosas nos pasan porque estaba escrito, porque es el destino, pero ahora podemos ver que nosotros podemos escribir nuestro propio destino, Correcto. podemos reescribirlo, podemos reestructurarlo Así es. y hacerlo como nosotros queremos. Mira, Conocimiento, ¿no? el libre albedrío está en cada ser humano, pero el Feng Shui aporta tanto a que entiendas que tu vida puede cambiar. Por ejemplo, el tigre tiene, me tomo el nombre del tigre, porque el tigre, como el dragón y el caballo, son los seres que se ofuscan mucho en las relaciones, escogen todos los contrarios, entonces amargan la vida, escogen seres, compañeros para amargarse la vida. Entonces el Feng Shui aporta a que en un análisis antes de que te cases, dice, no, mira, esta relación te va a funcionar 9 meses. Y bueno, créete que yo después de 9 meses vienen con la carpeta de mía y dice, sí, ya me pasó. Bueno, ¿y qué opinión tienes con relación a la serpiente? Porque la serpiente en la cuestión, en la figura, digamos, bíblica, realmente es un ser venenoso, es un el que ser venenoso. ¿no es cierto? Claro, ajá. Entonces, pero la serpiente dentro del Feng Shui es un ser sabio, inteligente,
pero claro, en su vida es quisquilloso, ¿no es cierto? Es como, no me toques, ¿ya? Y es un ser que a través de su semblante refleja lo que siente, no es un ser que aparenta, y si se enoja te pone el veneno, y si no te puso a la entrada te pone a la salida. ¡Qué peligroso! Este año, no, porque considero que la brillantez que tiene la serpiente, englobada en Nahash, que es la serpiente emplumada, es el ser muy inteligente, muy sabio, pero claro, tiene que saber manejar las relaciones íntimas, porque es muy brusco, la serpiente es muy desafiante, dice las cosas demasiado cortantes, y eso puede lesionar a la otra persona. Entonces uno tiene que entender qué ser humano tiene junto a uno. Si son compatibles no necesitas hablar, no vas a pelear, no vas a discutir, pero si son antagónicos ya está la contrariedad de enfrentarte a un ser que no te entiende. Entonces hablas del mismo lenguaje, pero no hay manera de entenderse. ¿Qué tienen que hacer? Aprender a manejar desde la diferencia las relaciones. Entonces la serpiente, por ejemplo, viene a un año espectacular. Perdió en el año 2022 muchísimo. Muchos empresarios serpientes no entendieron que no tenían que invertir y perdieron. Este año, en cambio, todas las serpientes deberían promocionarse a partir del 5 de abril a decir, llega el mes del dragón, el año del dragón. No, pues es mi año, yo voy a invertir, a negociar, a casarme, a divorciarme, a tener hijos. Claro, y eso es lo que no sabemos nosotros. Correcto. No tenemos el conocimiento de cómo actuar o cómo proceder según nuestro animal representativo. Exacto. ¿Qué fecha tienes tú? Yo tengo el 8 de septiembre de 1990. Eres un caballo de metal número 58. Entonces, por ejemplo, el caballo es duro, inflexible, intolerante, dominante, controlador. La mujer. El hombre caballo es tolerante, callado, parco. No, la mujer caballo es dinámica, activa, entonces no te quedas callada, siempre estás discutiendo, tienes el argumento en la punta de la lengua. Tal cual. Entonces te das cuenta, para los caballos, este año es un año complejo, porque no le condiciona demasiado el dragón, porque le ve muy competitivo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entender que ya hay fuerzas en el universo marcadas. El dragón vino a imponerse. ¿Qué tienes que hacer? ¿Rebelarte? No, tienes que acoplarte. Claro. Es decir, bajar un poquito, adaptar, exacto. El poder de adaptación es fundamental cada año, porque la conceptualización que manejamos de acuerdo al Feng Shui, imagínate, nosotros hacemos lo que se llaman mapas Basí. Entonces, para yo hacer un mapa Basí me demoro 3 días, un mapa. ¿Y cómo sabemos el color de ropa que nos vamos a poner? Eso exacto, también de acuerdo. Entonces, fíjate, ¿cómo? Este año todos estamos en un ciclo que se llama de controlarle a la madera. Es una conjugación de muchos elementos. Exacto, entonces hay un exceso de madera, un exceso de dureza. Entonces, en un equipo de trabajo tan diverso, ¿qué tienen que hacer? Manejar el respeto a la individualidad. Si el uno, por ejemplo, llega atrasado, el otro no le va a caer encima, tiene que preguntar cuál es la causa, por qué llegaste, o sea, no enseguida agredir, o sea, en este momento, miren, mañana es un día muy especial, mañana es la primera luna llena del año del dragón. Para hacer deseos, he traído sobres, qué lástima que no supe que había tantas personas, pero bueno, me ofrezco a hacerles llegar. Mañana es Mañana es un día que se activa, o por sea, ejemplo, que también hay luna de el miel. sobre rojo, ¿ya? Se activa el sobre rojo. El sobre rojo, cuando llegas a un lugar por primera vez en el inicio del año, tienes que entregar, por ejemplo, el sobre rojo con el símbolo del dinero, ¿no es cierto? Y les entregas el cheque del universo para que llenes la cantidad que quieras ganar en el año. Y este cheque unido a 9 monedas, porque entramos al periodo 9, pones 9 monedas. ¿Todos tienen lo mismo? ¿Este también? Sí, todos tienen lo mismo. ¿Ya? Pones 9 monedas, pones un poquito de arroz, por cada moneda pide un deseo. Esta parte ceremonial no importa es la fundamental. denominación de las monedas. Que no sean centavos, el dragón no acepta centavos. No además, ¿qué quieres tú? O Ya. sea, el que mira lejos Claro. llega lejos. El que dice, no, le voy a poner 9 centavos, a lo mejor vas a tener centavos el año, ¿ya? Entonces visualiza la energía del dragón, y este es un sobre que debemos activar. Mañana vamos a activar las compoteras de la abundancia. Ajá. Es que hay ceremonias tan hermosas que desconocemos, que de hecho
también nuestra cultura, nosotros tenemos culturas hermosas, tenemos el Inti Raymi, tenemos el Día de las Cosechas, eso es relevante porque eso es parte del Feng Shui. Claro, y tú eres riobambeña también, las fiestas lógico, de pues, tu terruño. bueno, años que no he regresado, pero para mí Pero es hay fiestas, hay pero muchas festividades, exacto, claro pero que sí. entonces cada ciudad, la cultura que tiene está enraizada. Nadie se puede oponer, por ejemplo, fíjense, nosotros acabamos de pasar una fecha muy interesante, nosotros los occidentales, el fin de año, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos del fin de año? Solo seamos concretos, ¿qué hacemos los occidentales? Claro, nos preparamos el 31, sacamos la mejor vajilla para personas que vienen, después van y hablan también. Entonces sacamos la mejor vajilla, la mejor mantelería, abrimos las puertas principales donde para entrar el que paga esa casa, cierra la puerta principal y entra por la cocina. ¿Tú crees que eso es correcto? Ya. Dentro del Feng Shui es muy interesante entender la simbología. Si tú sacas un mantel, tienes que sacar para los miembros que viven en tu casa, para los que pagan la cuota Primero de tu casa. Para ellos, para nosotros tenemos que estar con la copa de filo de oro. Si se rompe en la mano de mi nieto la copa de filo de oro, bendigo, ¿por qué? No cayó en manos de un extraño que él vino a descomponerme mi vajilla. Perdóname, el significado profundo que tiene el Feng Shui es entender la simbología. Entonces, paradójicamente, nos preparamos el 31, abrazamos al enemigo, aunque el día siguiente siga siendo estrenamos ropa, ¿no es cierto? Pero qué paradójico, al día siguiente, que es primero de algo nuevo, pasamos la mayor parte en casa, comiendo las sobras del 31, curando el chuchaqui, viendo televisión, en pijama, el primero de algo nuevo. Y el 2 retornamos a la misma rutina de siempre. Ya no es 23, es 24. No perdonen. El Feng Shui cada día es diferente, cada año es diferente, cada hora es diferente. En esa conceptualización tenemos que aprender a ser seres íntegros. Saber que terminamos el día, que a lo mejor mañana ya no estamos, pero cumplimos la misión de dar lo mejor de nosotros cada día de nuestra vida. Mi querida Facia, hay una pregunta que te había dicho hace un momentito, hay la pregunta de una persona que es parte de nuestra audiencia y quiere saber sobre la carta astral que le correspondería a nuestro país. Nosotros no hacemos cartas astrales, se diferencia la carta astral porque la carta astral es trabajar con los astros, con lo cósmico. El mapa Basí es trabajar con lo terrenal, por eso son 12 animales. Entonces nuestro país está asignado por fundación al caballo. Entonces por eso somos seres temperamentales, fuertes. De hecho, nuestro país es la maravilla andando. Estamos en el centro del mundo, nuestra naturaleza es tan generosa, pero lastimosamente los políticos han venido a destruir a nuestro país, independientemente. Pero este año es el año del dragón de madera, un año de cambios trascendentales en la vida de cada ser humano y en la vida de cada país. Nuestro presidente es un conejo de fuego, para él va a ser muy difícil. Muchos oponentes, de hecho, por ejemplo, él debería entender cuál debe ser su círculo, con quiénes debe unirse, con quiénes no debe unirse. Entonces, él está combatiendo algo que es fundamental. Y todo tiene que ver la energía de las personas. Pero tenemos que entender que si estamos en un cambio y él está promoviendo un cambio, tenemos que aportar a eso, seamos o no partidarios. Entonces, si viene la subida del IVA, nos va a costar, pero es necesario para el país para que pueda cambiar. O sea, yo te digo, no podemos oponernos en este momento, todos los ecuatorianos, cada uno desde nuestra trinchera, tiene que aportar un granito de arena para cambiar a este país maravilloso. Claro, y podemos cambiarlo, para ya no llamar a lo negativo como era anteriormente esos gobiernos que estaban con malas energías. Es que sinceramente, o sea, ningún político ha llegado para trabajar por el bien del pueblo. No, han sido sus intereses intereses personales. Antes que. Entonces, cuando uno se hace el mapa, así se puede hacer de cada nación, de cada país. Entonces, Ecuador, sí, para el presidente va a ser un año muy duro. Claro, es como difícil. porque el dragón no estima al conejo.
para los conejos. ¿Por qué? Porque el conejo es amigo del perro y el dragón detesta al perro. Hablemos así. Ahí sería muy interesante que, el presidente que está hoy actualmente conociera esta filosofía de del hecho, Feng Shui. muchos candidatos jóvenes anteriores tuve la oportunidad de pasarles ciertos mensajes, pero es tan interesante esto, porque ahí entiendes que hay presidentes de naciones que aplican esta técnica, hay empresas internacionales, transnacionales que aplican esta técnica. Nosotros mismos tuvimos la oportunidad, a nosotros nos buscaron desde Miami para armonizar, por ejemplo, Maserati, hacer las oficinas de Maserati. Ah, ya. Justamente quería preguntarte si es que la técnica de Feng Shui es aplicable en todos los ambientes. En todos, no hay. Centros comerciales, hogares, no puedes. oficinas. Porque en Hong Kong, por ejemplo, en todas partes es aplicable. Norman Foster, que es el mejor arquitecto inglés, tuvo que entrar a la China, tuvo que entrar a Hong Kong, por ejemplo, a construir los bancos de Hong Kong. De hecho, ellos fueron derrumbados en el año 2003 porque afectaba la parte financiera. Construyeron en base a Feng Shui y la réplica está en Londres. Aquí tenemos unas preguntitas, ¿no? Para... Sí, claro, hay favor. unas preguntitas, sí, y saludos también para nuestra audiencia. Nos dicen, querida Facia, ¿cuándo podemos quemar los canalizadores 2023? Miren, nosotros tenemos ya una comunidad muy grande y claro, primero que son canalizadores, ¿no? Exacto, ¿qué son canalizadores? Canalizadores son elementos que se colocan, por ejemplo, cuando tú tienes una interferencia. Por ejemplo, Patricio está con su espalda hacia una columna. Entonces él termina el día cansado, agotado, le duele el cuello, la cervical, y él dice, no entiendo por qué. Claro, porque está cortando su energía a nivel de columna. Pero eso depende del tiempo en el que está en ese lugar. Depende mucho. ¿Ya? O sea, depende mucho las interferencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen 1, 2, 3 puertas. Yo no estoy en ninguna columna aquí. Exacto, está 1, 2, 3 puertas. Si fuera una habitación, estarías lesionando el poder del padre o el poder de autoridad. Entonces el padre sería el que los hijos le mandan, la mujer le manda, y el padre tendrá que estar callado porque aquí hay una interferencia de autoridad. Para evitar eso, utilizamos canalizadores, como por ejemplo, deberíamos colocar un cristal facetado de acuerdo al punto de ubicación, como estamos hacia el sur, deberíamos colocar un cristal facetado rojo, entonces se neutraliza. La idea es utilizar... Es decir, que se puede neutralizar, claro, se puede hacer, digámosle, la contra a es decir, las cosas negativas. Tendríamos que canalizar de tal manera, porque ya hay una construcción que ya está hecha. No puedes decir, oye... O también la capacidad económica para destruir todo y volver a construir. Pero yo te digo, nosotros tenemos, bueno, hay personas que por ejemplo llegan, lo único que no funciona el Feng Shui clásico, porque nosotros aplicamos el Feng Shui clásico de la brújula, hay varias escuelas que te dice, la escuela de la forma. Si llegas a la puerta de entrada, tómale como norte y el fondo es el sur. La derecha es el oeste. No, perdóname. ¿Para qué crees que se inventó la brújula? La brújula se dice que se inventó para el Feng Shui hace miles de años. No para la navegación, fue para el Feng Shui. ¿Qué papel juegan los espejos dentro de una casa o dentro de un ambiente? Es que fíjate, si quieres entender esta dinámica hermosa, los espejos tienen la referencia del agua. Si tú colocas a la entrada de tu casa un espejo, ¿qué estás haciendo? Rebotando las oportunidades que quieren llegar. Eso sí he escuchado yo. Ya, hay que poner los espejos en sitios estratégicos. Sitios estratégicos. ¿Qué quieres, por ejemplo, tú retroalimentar? La comida. Entonces, estaría bien que yo ponga un espejo en el comedor que retroalimente la comida. Ya. O sea, pero no correcto eso entonces. Eso es correcto, ¿ya? Pero no puedes darte el lujo de colocar un espejo en un dormitorio. Porque si tú reflejas tu cama, ¿cuántas personas reflejan? Si están 2, ¿cuántas personas reflejan? 4. Entonces la infidelidad va a estar ahí tarde o temprano. Si eres soltero o soltera y tienes un espejo, ¿cuántas personas reflejan? Sí. 2. Ya no necesitas pareja, ya estás acompañado contigo. Pero me da una curiosidad eso de los espejos, porque es muy importante. O sea, en los dormitorios dice que están los espejos, pero en el mundo astral, o sea, no como la filosofía del
del Feng Shui. Del Feng Shui, no, o sea, es muy diferente porque ahora entiendo que dicen que se meten demonios, ¿será verdad? No, sí. Bueno, hablamos de energía positiva, energía negativa, correcto. Entonces, por ejemplo, la nueva tendencia del diseño, de hecho soy diseñadora, la nueva tendencia del diseño a nivel de Estados Unidos viene, por ejemplo, para volver a colocar espejos en los closets. ¿Qué crees que van a hacer a las personas? Inestables en la parte emocional, ya de hecho ya son inestables, ¿ya? Ahí no hay como nuestro concepto todavía que enraizamos aquí la familia, ¿no es cierto? Ajá. Que para nosotros es muy importante y eso es tan valioso. Sí, sí, yo vivo más en Estados Unidos que acá. La familia para nosotros es lo primero. Es lo primero y es lo más rescatable de nuestra sociedad porque eso nos vuelve humanos. Tenemos una sociedad norteamericana, Estados Unidos, entonces ustedes pueden ver las construcciones, son terribles. Provocan lo que la gente, la ansiedad, la depresión, esa necesidad de comer comida chatarra. Sí. ¿Por qué hay mucha gente muy gordita? Porque las construcciones les obligan a eso. Una construcción sana genera un ser humano sano. Una construcción enferma, vas a tener todas las enfermedades habidas y por haber. ¿Y las plantas y las flores, qué papel juegan dentro? Muchísimo. Las plantas equivalen al elemento madera, ¿no es cierto? Madera. Madera. Siempre las plantas y las flores son madera. Siempre son elemento madera. Ya. Pero no puedes colocar flores o plantas o cuadros de flores o edredones de flores en tu dormitorio porque vas a tener una vida caótica a nivel de relaciones. Ay, interesante, mira. Interesante. Tengo otra preguntita. Igual el vestuario, también el vestuario. En este año evitemos el vestuario de flores. Texturas de flores porque tenemos el dragón de madera. Entonces hay demasiada madera, el color verde turquesa tratemos de evitar, lo que decía de los colores, blancos, plomos, grises, amarillos, cafés. Negro? En tu caso, por ejemplo, si tú usas negro y el elemento, tú tienes la estrella de agua, te vuelves más sensible, más vulnerable, más intransigente, más cerrada. Cuidado. Perdón, Mayrita, adelante. Sí, tengo una pregunta aquí. Nos dicen, ¿qué color de billeteras recomienda para los conejos de fuego? Ok. Si es un conejo de fuego número 2, claro. Si es un conejo de fuego, este año le recomiendo una billetera dorada, plateada o silverada. Colores que le van a venir muy bien a un conejito de fuego. Y en forma general, porque acabas de decirnos que evitemos los año colores verdes, turquesas, sí. las flores. ¿Qué otras la recomendaciones? Textura de rayas, por ejemplo. Porque las rayas de rayas. Visualiza una planta. ¿No es cierto? Parece una raya, unido a las rayas. Evitemos las rayas, porque no vamos a agredirle al dragón. El dragón es el ser no existente. Dentro de los 12 animales, el dragón no existe. Existe en la mitología, pero dentro de la cultura oriental es el más esperado. Muchas parejas han esperado 5 o 6 años para tener hijos dragones. Entonces, por eso se llama el año de los babies, de los niños, ¿no? Porque muchas parejas van a tener hijos dragones, porque se potencializan a un nivel. Entonces no le vas a poner a un niño Jacinto o José Luis, no, eso es una ofensa para un niño dragón, ¿no es cierto? Bueno, y hablando, digamos, de China, ¿qué pasa con Japón? ¿Qué pasa con Corea del Sur? ¿Qué pasa con Taiwán? Esta técnica milenaria ¿se ha llegado por esos países también? Ellos aplican. Vaya a ver el respeto, por ejemplo, Japón. Pero también son elitistas. ¿O también su pueblo lo practica? Lo practican. ¿Sí? No. En Japón yo pienso que hay mucha más apertura. Sí. Y esto le lleva a ser una potencia. Siendo un país tan pequeño, fíjense la grandeza. Sí tienen impregnado este Feng Shui desde siglos atrás. El respeto, la consideración que tienen. O sea, son unos seres. O sea, porque hemos estado con mi hija en Japón. Qué grandeza de espíritu, o sea, qué solidaridad. Yo sí les digo, he rescatado la grandeza de muchos países, pero como Japón, créanme que si yo hubiera ido a conocer Japón cuando era joven, yo me quedaba.
porque qué por eso cultura. están donde están, ¿no? En Exacto, la tecnología. claro. Sí, también hay un índice, por ejemplo, de muchos suicidios de jóvenes, Por supuesto. porque no se adaptan tanto a esa disciplina, porque es Muy rígida. muy rígida. rigurosa. Y Sí, recuerdo tanto definitivamente que sí. tomábamos a Kioto nosotros un tren, bala, y Ajá. decía que sale 6:53 de la mañana, ¿no? Qué impresionante. Veías el reloj, 6:53, se cerraban las puertas y había alguien que llegaba con la maleta, por favor, por favor. No, solo o no. sea, Claro. 6:53, perdónenme, yo soy una persona súper puntual. ¿Y quién me conoce? ¿Por qué? Porque la puntualidad no es el respeto al otro, sino claro. primero a ti mismo así y es. luego al otro. Entonces, no es Correcto. posible, por ejemplo, hablar de la hora ecuatoriana. Lastimosamente se habla. Visitas a una hora y te llegan una hora Sí. Por después. eso siempre hay que llamar una hora antes para que lleguen a la hora que es. ¿Te das cuenta? Es que yo Esa tuve es una nuestra experiencia, fíjate, en Estados Unidos, yo fui a armonizar en la parte de Pensilvania unas oficinas y nos contrataron, yo tenía una chica que hizo de asistente allá, una amiga hermosa allá, y la cita era 3:20 de la tarde. Entonces yo le digo, mira, como no sabemos la distancia, mejor vamos y lleguemos temprano. Entonces nosotros llegamos como 3:15. Está bien, esperar, o sea, tenías que esperar si era la cita 3:20. Bueno, eran 3:30, 4:45, y le dije, si el señor no llega a las 4, a mí no me interesa, yo de aquí me voy. Entonces ella dijo, no, algo le habrá pasado. Cuando llega, él es gringo, Ya. entonces yo hice, cuando él llegó, y me dijo, oh my God, hora ecuatoriana. Oh, claro, o sea, fue eso una sí lo ofensa, toman. Claro, exacto, Claro. te das cuenta, fue Claro. una ofensa. Sí, por Entonces él ya supuesto. conocía a los ecuatorianos que llegábamos atrasados. Y él decía, si es ecuatoriana va a llegar una hora después. No es así. Pero con eso Claro. aprendió que no todos somos que no así. todo, exacto. No debe generalizar. Pero es que debemos nosotros sembrar esa cultura en Por nuestras supuesto. criaturas, que te dicen 7 de la mañana, no es 7:05, no es 7:02, es 7 de la mañana. Con esa precisión, nosotros, nuestra educación va a cambiar. Créete que este año, Claro. que nos viene un dragón a darnos tanta enseñanza, tenemos que cambiar esos condicionamientos ancestrales que ya nos han condicionado. Ya no, vamos a seguir con la hora ecuatoriana. No, estamos en el año que tenemos que cambiar nuestra cosmovisión para ser mejores. Solo va a depender de cada uno. Exacto, y no solamente este año, sino siempre debemos ser así. O Total. sea, tenemos que tener Exacto. ese sano hábito de ser puntuales, de cumplir los compromisos, De ser, respetuosos. por ejemplo, el orden. Porque eso es universal. ¿Por qué no aprendes el orden? ¿Cuántas de las personas que nos están escuchando ya están en las oficinas? ¿Cómo dejaron su dormitorio? Interesante. ¿Con la cama desarreglada? Bueno, entonces entiendan que así serán sus finanzas Así es. y así será su vida Eso emocional. sí es verdad. Claro, Eso sí el yo desorden, creo. en el Ajá. desorden invade las enfermedades, la Sí, falta de dinero, la falta de comunicación. El orden es parte fundamental, es una de las claves fundamentales del Feng Sí, Shui. justamente yo Sí. alguna vez escuché a un marín de Estados Unidos que decía, lo primero que tiene que hacer uno antes de salir de la casa es Es la dejar cama. tendiendo la cama. Es lo que tienes que Porque hacer. uno regresa y como que esa energía La está enfermedad te "Ay, invade", qué feo ver mi exacto. cama extendida, ¿no? Exacto, Y el correcto. desánimo, en todos los lugares creo yo, igual en el trabajo, cuando uno deja desordenado, es como que al siguiente día llega a ordenar y Te das cuenta sí, la pesadez. Sí, siente Entonces, una pesadez. no es lo mismo llegar a un espacio hermoso, limpio, dice, Sí. qué maravilla. Bueno, yo sí. O sea, si a mí me preguntan, yo soy muy coherente con lo que digo y con lo que hago. O sea, para mí la disciplina, el orden, la puntualidad es parte de mi manera de accionar y de conducirme. Porque es la manera en que yo te digo. O sea, Así es. 30 años en esto, me siento tan satisfecha, pero tan satisfecha, que si este momento yo me vuelvo polvo de estrellas, no sabes lo feliz que me iría, porque no debo nada a nadie. Así y es. con la complacencia del deber cumplido y el día totalmente feliz, realizado esto, me siento plena, no importa si mañana no amanezco. La idea es que cada día te sientas satisfecha. Así Qué es. bien, y debemos practicar este Feng Sí. Shui Y yo- diariamente, tanto, o sea, Así. personalmente, el país. ¿Por de qué ida las para allá. empresas, fíjate, Ujú. porque hay empresas donde tú no puedes acercarte, por ejemplo, donde un gerente de una empresa, porque es un tirano, un ser que le saludas, no contesta? Oigan, el saludo es
es básico. Un mantra, es como una oración. Cuando alguien te saluda, es la soberbia más grande que tú no respondas al saludo. Es una soberbia y la vida te cobrará por ello. Así es. Entonces cuando dices buenos días, aunque no conozcas a nadie. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad el primer día del Feng Shui, dije, llegué a un ascensor y había como 3 personas. Una de ellas me conoció, dije, que tengan un hermoso día y un gran año, que todo sea bendiciones para cada uno. Me quedaron viendo y me dijo, ¿eres Fascia? Digo, sí, gracias. Entonces dice, es que es el año del dragón. Claro, ¿por qué no despojamos un poco ese egoísmo, esa mente de querer todo para nosotros, de ser egoístas, enojados, resentidos? Oigan, este momento tenemos que deshacer todo eso y construirnos como seres humanos mejores y ser la mejor versión de cada uno. Y una pregunta en general, porque bueno, en realidad tenemos muchísimas preguntas de las personas que nos están acompañando. Sí, y muchas gracias por sus preguntas, pero algo general, para todas las personas que necesitamos tener una guía del Feng Shui, ¿cómo podemos iniciar? Porque hay muchísimo material en internet, hay muchísimos libros, pero ¿cuál es ese primer paso? Porque lo más óptimo sería ir donde un profesional, pero en el caso de que no podamos, ¿qué libros o cómo nos recomendarías tú iniciarnos en el tema del Feng Shui? Por lo menos para lo básico, ¿no? Para lo básico. Bueno, mi mentora y de quien yo tuve la certificación internacional del Instituto Mundial de Lilian Tu, mi mentor es ella. O sea, lastimosamente las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes quieren descartar al Feng Shui clásico, descartar de plano si es una filosofía oriental y tan ancestral, ¿no es cierto? Entonces yo considero que lo primero es, lastimosamente, hay demasiada información que te lleva a una desinformación. Sí. Lastimosamente. Entonces, claro, cuando yo digo, fíjense, vengo 30 años aprendiendo esta filosofía y aplicando día a día. Mis hijos fueron mis conejillos de indias. Tienes que aprender desde el principio básico del Feng Shui, es decir, entender qué significan los 5 elementos, a qué se asocia. Por ejemplo, hay personas que nacen el 23 de enero del año 1980. Entras al internet y ya eres un mono. No eres un mono, ¿no? Eres una cabra. Entonces te llevas a una confusión brutal. ¿Por qué? Porque el año chino comienza con la segunda luna nueva, ¿ya? Y hay 2 calendarios, el calendario solar y el calendario lunar. De acuerdo al Feng Shui, el calendario lunar marca el inicio del nuevo año. En este año fue el 10 de enero y concluirá el 28 de enero. Entonces tienes que ir entendiendo desde las bases. El hecho de entrar a tanta información te lleva a confundirte. Alguien me decía, llegó una señora, me decía, Fascia, he leído 10 libros y he optado por no hacerlo porque estoy tan confundida que ya así no sé. Es. El uno dice una cosa, como el otro tiempo dice ya otra. es tan valioso y muy interesante, a mí me encantó porque es la primera vez que conocí esta filosofía Feng Shui, me parece muy interesante. Yo quería saber dónde te podemos encontrar, cómo claro podemos, que sí, para que nos claro que sí, con mucho gusto. Estamos en redes, somos Feng Shui, @somos Feng Shui, estamos en Telegram, hablamos de Feng Shui, en Telegram le encuentran a mi hija todos los días indicando qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, y pues a mí se pueden contactar al 099-571-209, mi asistente para cualquier tipo de asesoramiento. De hecho, tengo la satisfacción pues que ya hasta abril tengo copado mis citas, entonces también estoy saliendo a Estados Unidos a armonizar. En buena hora, mi querida Fascia. Sí, muchísimas Cuéntame gracias. también, tengo una inquietud, perdón, que los animalitos dentro de nuestras casas, ¿es conveniente tener muchos? Gatitos, perritos, o sea, las mascotas que usualmente tenemos, ¿no? Mira, ellos también son energía, tienen nos dan energía, correcto, reciben nuestra energía, ¿no? Por ejemplo, cada persona debería entender qué tipo de mascota necesita, ¿ya? También. Por ejemplo, un dragón, a un niño dragón, no le van a dar un perrito que nazca en abril porque el niño va a comenzar con rinitis. Entonces, las mascotas, igual que los seres humanos, son energía. Entonces, por ejemplo, si tienes una mascota, yo tengo un perrito, que pensé que cuando me venían a obsequiar era de porcelana, total que resultó que era de carne y hueso, me trajeron desde Colombia.
Entonces, le pedía su fecha de nacimiento. Entonces, mi perro es un mono nacido en el mes del mono, en el año del mono, en el mes del mono, en el día de la cabra. O sea, ellos también, entonces... Tienen la energía, claro, son seres, todo lo que gira en nuestro espacio. Mira, Somos seres vivos. Yo pensé que esto era aplicable solo a las personas. No, entonces un perrito, por ejemplo, gatito. también. Claro, entonces son un perrito animales. Ujú. maneja la energía yang, la energía correcta de un espacio. Por eso es que donde se sienta un perrito, la energía está estable. El gato maneja la energía yin. Donde se sienta o se acuesta el gato, hay una energía al revés. Entonces es tan importante porque un perrito debería estar en la zona noroeste de ese espacio. Cuando hablamos de zonificación, miren, hablamos de la zona del trabajo, de la zona de la fama, de las relaciones, porque todo está aplicado en la vida del ser humano, en todo lo que el ser humano que hace, ¿no es cierto? Las relaciones, cómo funcionan las relaciones, en qué punto geográfico están las relaciones, y todo de acuerdo a la brújula, todo. O sea, no es que yo puedo decir, yo te digo, mira, si tú eres un caballo de metal número 58, por favor no vayas a vivir en la 12 de octubre, en la González Suárez, en la Floresta, olvídate que ese es tu punto de pérdida, tú tendrás que vivir por el condado, por el Quito Tenes, tu entrada principal tiene que ser así, tu dormitorio tiene que estar, si tienes una mascota, ponle al noroeste para que te beneficie, es decir, analizamos todo. Exacto, es todo. Es todo lo que nos rodea. Sí, hasta el sector donde vivimos tiene Pero algo que es ver. que eso incide en la vida del ser humano. Hay sectores donde te dice, tú no puedes vivir en esa zona de acuerdo a tu código numérico. Pero hay personas que no entienden y van. Y de pronto, la pérdida no es que inviertes $1 millón y pierdes. No, la pérdida no es que casada con tu mejor aliado te divorcias. Eso no es pérdida. Pérdida es que se te desarrolle un cáncer y te mueras. ¿Será o no pérdida? Pérdida acaso no es que, por ejemplo, tengas una niña que a los 12 años se embarace. ¿Crees que eso es ganancia? Eso es pérdida. Claro. Y uno de los padres estará generando esa pérdida. Entonces, cuando los hijos entran en vicios, a lo mejor esa criatura no es culpable. Claro. Indirectamente, a lo mejor el padre o la madre están ubicados al revés y los niños no saben cómo manejar esa Así energía. es. ¿Te das cuenta? Entonces, porque dentro del Feng Shui todo es ley de causa y efecto. Y esto nos lleva a entender cómo vivir. Si bien es cierto, mire, el Feng Shui no es la panacea. Yo no tengo la última palabra, pero créete que nos ayuda a tropezar menos en la vida y a vivir con plenitud. Son herramientas que nos ayudan, una mi querida guía. Facia. Así Sí. es. Son así herramientas importantísimas en realidad. Muchísimas gracias, querida Facia. Mira, a pesar de que nos hemos extendido un poquito en la hora prevista, pero la conversación ha estado realmente enriquecedora y te agradecemos infinitamente. Para mí es qué un gusto. interesante, qué importante este tema. Nos hemos quedado con ganas, en realidad. Bueno, habrá la oportunidad para volver a Así es, invitarte y tener claro el gusto que sí. de tenerte aquí nuevamente Claro con nosotros. que sí, para mí es un gusto Muchísimas gracias también. de todo corazón. Que bueno, sé que tienes un viaje para marzo, que Así te vaya es. muy bien. Muchísimas gracias. Y nuevamente muchas gracias en nombre de todos. Sí, A muchísimas ustedes, gracias, qué gusto Muchísimas tener. gracias. Muchísimas gracias Y ya a voy ustedes a tomar una consulta y a con todas usted. las personas pues que nos están escuchando. Miren, la vida es una construcción permanente, Gracias por ese mensaje último. Sí, adelante. porque considero que el ser humano es capaz de transformar su vida y ser su propio arquitecto. ¿Por qué no empezamos siendo arquitectos, desnudándose y despojándonos de esos limitantes como el egoísmo, el resentimiento? Ujú. Seamos seres muy concretos y que manejemos el optimismo como parte fundamental y seamos objetivos frente a nuestra realidad. Yo les deseo a cada uno de ustedes que el año sea un año de cambio y transformación para beneficio de cada uno. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Muchas así gracias. será. Amén. Muchas gracias, mi querida Facia. Muchísimas Hasta una gracias a próxima ustedes. oportunidad. Gracias. Gracias, mis queridos compañeros de Entre Gracias. Amigos. Gracias, querida audiencia. Gracias. Este programa llegó con el auspicio de Metaversom y Cataluña Zona Radio.